Buenos días, gracias por mantener la sintonía. Señores, como les había prometido, tenemos en esta mañana al licenciado Bienvenido Cuevas, un especialista, un técnico con muchos años, déjeme decirle, con muchos años dentro del sistema de la seguridad social, porque me acuerdo como ahora que antes de entrar en vigencia la ley 8701, ya el distinguido Cuevas estaba trabajando con el IDCS, formando sobre las diferentes modalidades y la tendencia de lo que era el sistema de la seguridad social. Licenciado, bienvenido a su programa. Muchas gracias por la explicación. La DIDA nos ha remitido, como siempre, cooperando con la ciudadanía, al licenciado Cuevas, y nos va a hablar sobre lo que es el sistema de pensiones, cómo ha evolucionado, cuál es la diferencia entre el sistema de reparto, licenciado, y el sistema de capitalización. Usted decía, perfecto, cuáles son las cotizaciones mínimo y máxima y cómo se reclama. Licenciado, explíquenos brevemente sobre lo que es el sistema de pensiones para los afiliados al sistema de la seguridad social. Bien, mira, para comprender el sistema dominicano de pensiones que se estableció con la aprobación de la ley 8701, que crea el sistema dominicano de seguridad social, es importante destacar a los televidentes qué era lo que existía antes de aprobarse la ley 8701. En el año 1948 se aprueba en nuestro país la ley que instituye el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. 1896, ¿qué era? La 1896. Correcto. ¿Quiénes pertenecían a esta ley? Pertenecían solamente los trabajadores del sector privado hasta un tope salarial. Exacto, y el riesgo que tuvieran. Sí, y ese problema del tope salarial ya estaba estableciendo una limitación a que otros trabajadores que ganaran más allá de ese tope salarial pudieran beneficiarse de los beneficios que garantizaba el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Por eso se planteaba con mucha propiedad que el Instituto Dominicano de Seguros Social solamente cubría al 6% de la población en general, y se proyectó siempre que garantizaba la protección del 32% de la población ocupada. Cuando estamos hablando de 32%, era esa franja de trabajadores y de trabajadoras que ganaban hasta el tope salarial. ¿Qué traía eso como consecuencia? Reitero, que como la ley prohibía que los empleados públicos estuvieran afiliados a la misma, hubo que crear un sistema de pensión para el sector público. Quedaban fuera los trabajadores que ganaban más allá del tope salarial, y un elemento también a destacar es que hasta los propios empleadores que eran cotizantes también lo excluía, claro, la ley 1896. Esa era la realidad. La otra ley que se instituye durante la época de Trujillo es la ley 379-81, que crea el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Servidores y Funcionarios Públicos. Esa ley específicamente le garantizaba la pensión a aquellos empleados de la Secretaría de Estado, que eso es bueno destacarlo, porque aquellas instituciones, por ejemplo, direcciones, instituciones descentralizadas, no eran beneficiarias ni de la ley 1896, que creaba el Instituto Dominicano de Seguro Social, ni de la ley 379-81. Que creaba el Fondo de Pensiones. Eso te decía también que había una gran franja de los empleados y servidores públicos de empresas autónomas y descentralizadas que no tenían ningún tipo de modelo de pensión. Eso es correcto. Eso trajo como consecuencia que en algunas instancias, tanto públicas como privadas, empezaran a desarrollarse lo que se llaman los fondos autogestionarios, o sea, o de carácter administrativo. Eran fondos de pensiones y jubilaciones que se creaban tanto en el sector público como en el sector privado, y que venía a llenar un vacío a aquellos sectores que no tenían ningún tipo de protección, ni en la ley 1896 ni en la ley 379. Entonces, esa era nuestra realidad en cuanto a la cobertura del sistema de pensión en República Dominicana. Hasta el 2001 sería eso. Eso se da hasta el 2003. Por ejemplo, en el 2001 se hizo un estudio y se determinó que solamente el 12% de la población asalariada tenía garantizada una pensión. En total. El otro 88% no tenía ningún tipo de protección. Eso trajo como consecuencia la necesidad de establecer un sistema dominicano de pensión que tuviera carácter universal, que cubriera a todo el trabajador asalariado, tanto público como privado. Y en eso, con la aprobación de la ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social,
se establece el Sistema Dominicano de Pensiones. Ok. Ahora, este sistema tiene una característica y es que coexisten en el mismo no solamente la cuenta de capitalización individual, sino también coexiste el sistema de reparto solidario. Explíquenos eso de manera Bien. sencilla, una y otra cosa, ¿qué son? La nueva modalidad de cuenta de capitalización individual se caracteriza en que es el propio trabajador que tiene su fondo de pensión, Bien, el cual se nutre con un aporte que hace el empleador y otro aporte que hace el trabajador. es el contributivo, Es del régimen contributivo. el régimen contributivo. La característica del fondo, de la cuenta de capitalización individual radica que finalmente la gente va a recibir una pensión dependiendo de varios factores. Primeramente, del monto de salario que devenga. Ya, Segundo, del tiempo que esté trabajando. ok. ¿Me entiendes? De Que los hay una aportes que garantía haya de hecho. estabilidad de empleo. Tercero, de la rentabilidad que garanticen esos fondos de pensión que, tal como dice la ley, son invertidos por las administradoras de fondos de pensiones. Hay E unos dineritos inclusive, buenos por ahí, Cuevas. la misma ley establece un promedio que debe de garantizar de rentabilidad por la inversión de esos fondos de pensiones. Entonces, y en el caso de que tú estuvieras trabajando, que esto también es bueno aclararlo, por ejemplo, cuando la ley te establece que los trabajadores afiliados a la ley 1896, entiéndase, que era ante el del antiguo Seguro Social. Seguro Social, que tuvieran menos de 45 años, pasaban al sistema de cuenta de capitalización individual. Y tú preguntas, bueno, ¿y es el aporte que antes hacía ese trabajador y ese empleador ¿Dónde qué está? pasa? Entonces, la ley establece lo que es un bono de reconocimiento, redimible al momento de tu pensionarte. O sea, que también un componente para muchos trabajadores y trabajadoras es el componente del bono de reconocimiento para definitivamente pasar a recibir su pensión. Ahora bien, la diferencia entre capitalización individual y reparto radica en lo siguiente, que tú en capitalización individual, la pensión que tú vas a recibir, tú no la tienes clara. Sí sabe que está aportando, Pero entonces, sí ¿cómo sabe que una administradora de riesgo de fondos de pensiones te está administrando, sí hay disposiciones de la tasa de rentabilidad que Pero debe ¿por de qué no es tener, clara? ¿Por qué tú no? porque, por ejemplo, va a depender de tu monto salarial, del tiempo que esté cotizando, que Ya. son 360 cotizaciones, o sea, 25 años de aporte, y el tema de la rentabilidad que tenga. Párate ahí, Cueva, yo quiero hacer un paréntesis. Tú decías que el seguro, cuando tú hablas del bono, por ejemplo, había gente que tenían 45 años, que habían cotizado 15 años, por ejemplo, en el Sí, Seguro Social. en el Seguro Social. Esos 15 años se transfirieron al nuevo sistema de la ley 8701 o le dieron el bono. O sea, No, ¿qué es el bono? ¿qué plantea la ley? Precisamente, vamos a seguir con el ejemplo que tú planteas, ese trabajador que duró 15 años trabajando. Bien, Cuando tiene 43 años, 42, tenía 15 años trabajando. bien. Ese aporte De esos 15 años en se el va a hacer un cálculo de lo que cotizó el empleador y lo que cotizó el trabajador y se proyecta un monto. A ese monto se le va a establecer unos porcentajes que la misma ley lo establece de rentabilidad y se va a convertir en un monto de dinero. Pero no tiene una rentabilidad retroactiva, sino La a ley, partir de cuando ingresa. le plantea que el mismo va a tener unos porcentajes de rentabilidad Pero muy a partir del específicos. momento de la ley 201 no se va a tomar en cuenta No, de los 15 años atrás. se va a tomar en cuenta a partir del 1 de junio del año 2003. Ya, a que partir de ahí empieza, comienza a claro, a capitalizarse. partir de ahí. Pero reitero, es redimible al momento del retiro. O sea, no es que diga, ¿dónde está mi bono? No, no, no. No, eso cuando Se te hace el vayas a retirar. cálculo e inclusive ya el Consejo Nacional de la Seguridad Social ha hecho 2 estudios. Inclusive falta todavía finiquitarlo, será aprobado definitivamente. Cuando eso se apruebe, hay que hacer una publicación en los periódicos de circulación nacional. Bueno, tu nombre, Juan Pérez. Juan Pérez va a chequear, él vio que tú duró 8 años trabajando en tal empresa, 2 años en esta y 3 años en esta. Él va a chequear. Bueno, ahí está calculado. Si él observa que trabajó en alguna empresa y esa empresa no cotizó, bueno, le notificará al Consejo Nacional de la Seguridad Social, establecerá los mecanismos para establecer una reclamación. Bien. Porque el sistema tiene que garantizar, yo te doy el bono de reconocimiento en función de los aportes que hicieron. ¿Qué hicieron en el tiempo? Cueva, tú sabes que el tiempo se nos viene encima y como es un tema tan apasionante y se necesita de mucho tiempo, vamos a ver cómo podemos. Por ejemplo, yo quisiera tener la inquietud, que sé que mucha gente lo tiene, una persona
que tenga, por ejemplo, tenga 50 años cuando entró en el 2003, cuando comenzó la transferencia del ICS. Bien. Esa persona ha trabajado 2003, 7 años y 15 son 22. Suponte que a los 22 años ya va a tener, suponte que teniendo 15 del Seguro Social Viejo y a la fecha del día de 2007, por ejemplo, el día de esa persona se incapacita que no puede trabajar más, esos 22 años, 15 y esos 7, ¿pudiera decirse que se le pudiera retribuir como una pensión? Bien, ahí hay un elemento que hay que dejar claro. ¿Qué pasa? Que en la cuenta de capitalización individual se toma en cuenta no solamente el bono de reconocimiento, sino el tiempo que cotizó. Ya. Y es en función de ese monto que se le proyecta su pensión. Ok. En función de ese monto. Lo que la ley te dice es que la pensión nunca podrá ser menos del salario mínimo establecido. O sea, menos del salario mínimo establecido. Entonces, ahí va a jugar un poco, que esa es la diferencia al de reparto solidario, el bono de reconocimiento, la cantidad que cotizó y la rentabilidad que haya generado esa inversión. Okay. Entonces, ahí hay aporte definido, pero beneficio indefinido. Hay varios factores que juegan. Cueva, ¿Cuál es la diferencia? Perdón, Cueva, lo que los muchachos no están haciendo, el tiempo se nos agota. Cueva, yo le prometo a las personas que están viendo el programa lo siguiente, discúlpame para que termine con la idea, el tiempo se nos viene encima, el licenciado Cueva trabaja en la DIDA, nosotros queremos y lo que vamos a hacer es que nos vamos a comprometer con ustedes, si no este viernes, Cueva, vamos a comenzar en la hora en punto para tocar todo el tema, porque ni siquiera abrimos el teléfono al público y le he tenido que cortar a mi invitado, es malo eso, pero el tiempo se nos ha venido encima. Cueva, importante, y disculpa, eso que tú estás explicando, como un asunto que necesita tiempo, ¿cómo la gente pudiera tú explicárselo si quieren? ¿Hay un mecanismo a través de la DIDA que tú lo puedes explicar? ¿Cómo lo harían? Bueno, todos los afiliados tienen derecho a llamar al teléfono de la DIDA, que es el 809-472-1900, opción 6. Ahí tenemos nuestro call center, donde los técnicos que tenemos pueden darle todas esas explicaciones que estamos dando en este programa. De igual manera, pueden hacer visita personalizada, por ejemplo, la oficina de la DIDA aquí en Santo Domingo, queda en la avenida Tiradentes número 33, en el ensanche Naco, en la Torre de la Seguridad Social, eso queda entre la Fantino Falcon y la Gustavo Mejía Ricardo. O sea, gustosamente nuestros orientadores y nuestro técnico del call center pueden dar todas las explicaciones necesarias sobre el sistema dominicano de pensiones. Señores, lamentablemente el tiempo se nos fue. Paulino Duarte y el licenciado Cueva han compartido con ustedes este breve espacio, pero muy interesante. Volveremos a encontrarnos en un programa similar este viernes que viene y le prometemos que si se comunican con la DIDA o van directamente a la institución, van a tener todas las informaciones. Tengan todos muy buenos días y hasta entonces.